Ok, chicos, para poder contestar esta actividad que habla sobre las alianzas que se formaron en la conquista de Tenochtitlán por parte de los españoles, tenemos que utilizar el apunte que estuvimos trabajando la semana pasada. Si es necesario, recurran a él. Si se acuerdan de la información, pues lo van comentando, ¿ok? Quien quiera participar va levantando su mano y le doy la palabra. Aquí tenemos los 8 enunciados, los cuales están en desorden, ¿sí? No están acomodados de manera cronológica. Lo que tenemos que hacer con esta actividad es irlos ordenando. Le vamos a poner el número 1 al enunciado más antiguo, lo que pasó primero, y el número 8 sería el más reciente, ¿ok? Entonces vamos a ir numerando del 1 al 8. Podemos poner el número, como ya les había mencionado, ya sea al inicio del enunciado o al final del enunciado, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo primero los enunciados. Primero los voy a leer todos y luego ya me dicen, ok, profe, este fue primero, después este, después aquel, ¿ok? Cortés conoció la Malinche, que le fue regalada. Cortés fundó la ciudad de Veracruz. Cortés envió una embajada a España para justificar sus acciones. La Malinche aprendió a hablar español y se convirtió en la traductora y asesora de Cortés. Cortés y sus hombres salieron de Cuba desobedeciendo las órdenes del gobernador de la isla. Cortés hace alianzas con totonacas de Veracruz. Llegada de la expedición de conquista del continente encabezada por Hernán Cortés. Y número 8, Cortés hace alianza con los tlaxcaltecas. De estos 8 enunciados, ¿con cuál debemos iniciar? ¿Cuál de estos 8 fue el primer acontecimiento que pasó en el proceso de conquista? Juan Antonio. ¿Cuál? 5. Cortés y sus hombres salieron de Cuba desobedeciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lean bien los enunciados? En casa, igual, si quieren participar, me levantan su mano. De aquí los estoy viendo, les doy la palabra. Por acá nos mencionan que puede ser el 5. Cortés y sus hombres salieron de Cuba. ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Están de acuerdo todos? Lean bien los enunciados. Las 7. Llegada de la expedición de conquista al continente encabezado por Hernán Cortés. ¿Cuál es la diferencia entre el 7 y el 5? Que llegan al continente y la otra llegan. Aquí llegan al continente apenas, en el 7, y en el otro ya están saliendo de Cuba. Entonces, ¿cuál fue primero? ¿Llegar al continente o salir de Cuba? Llegar al continente. Veamos, número 1 en el número 7. ¿Okay? Entonces, el primer acontecimiento fue la llegada de la expedición de conquista al continente encabezada por Hernán Cortés. Una vez que llega Hernán Cortés al continente, ahora sí, ¿cuál es el segundo paso para los que están en casa? A ver, denme la opción, ¿cuál quedaría? Llega Hernán Cortés al continente, ¿cuál es el siguiente hecho histórico? Dime, Jordi. A las 5, Cortés y sus hombres salieron de Cuba desobedeciendo las órdenes del gobernador de la isla. Bien, Jordi. ¿Están de acuerdo con Jordi? Jordi nos comenta desde su casa que Cortés y sus hombres salieron de Cuba desobedeciendo las órdenes del gobernador de la isla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien piensa que puede ser otra? Muy bien, Jordi. Excelente. Le ponemos el número 2, entonces. Cortés y sus hombres salieron de Cuba desobedeciendo las órdenes del gobernador de la isla. Entonces ya tenemos, Cortés llega a la isla, al continente, llega a Cuba. Ya hemos mencionado, acuérdense que Cuba era la base, por así decirlo, principal de los españoles. Todos los barcos europeos llegaban a Cuba y de Cuba se repartían hacia diferentes direcciones del continente americano. Llega Cortés y sus hombres o salen de Cuba. Ahora, ¿qué sigue? Después de que sale con sus hombres, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Cortés funda la ciudad de Veracruz. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál podría ser otra opción? Pero si todavía no llega a Veracruz, ¿cómo va a formar alianzas? ¿Juan Antonio? Pero todavía estaba en Cuba, apenas va saliendo de Cuba y ya va a enviar una embajada a España.
¿Quién me dijo Cortés funda Veracruz? Hombre. Muy bien, Andrea. Número 3, le ponemos Cortés fundó la ciudad de Veracruz. Que si recuerdan, no se llamaba Veracruz. ¿Se acuerdan cuál era el nombre? La Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica de la Veracruz. ¿Sí? Entonces ponemos el número 3, donde dice Cortés fundó la ciudad de Veracruz. Una vez que Cortés funda Veracruz, si se acuerdan, platicamos que incluso se habla de que Hernán Cortés quema o hunde sus embarcaciones para que ningún hombre pueda regresar a Cuba, porque había algunos que se querían regresar. Acuérdense que Cortés estaba desobedeciendo las órdenes del gobernador Diego de Velázquez, que así se llamaba el gobernador de Cuba. ¿Qué es lo que sigue? Ya fundó la ciudad de Veracruz. Ahora, para los de casa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente hecho histórico? Dime, Juan Jesús. Cortés envió una embajada a España para justificar sus acciones. Cortés envía una embajada a España para justificar sus acciones, o hay otra opción. ¿Qué otra podría quedar? Podría ser la 3 o La 6. ¿cuál era? La 6. La 6. Cortés hace alianza con los totonacas de Veracruz. O la 1. O la 1, Cortés conoció la Malinche. No, todavía no conoce la Malinche. Tenemos dos opciones, la 3 o la 6. ¿Cuál les convence más? Primero forma alianzas con los grupos indígenas que se topan en Veracruz, o llega a Veracruz, lo funda y luego dice, vamos a enviar a un grupo de hombres a España. La 6, Cortés hace alianza con los totonacas de Veracruz. Número 4. Le ponemos el número 4 al enunciado de Cortés hace alianza con los totonacas de Veracruz. Es en este momento cuando los totonacas reciben a Cortés y a los españoles pensando que son dioses o que son enviados de los dioses. Es ahí cuando le empiezan a dar ofrendas a Cortés, le empiezan a dar metales preciosos, como plata, oro incluso, cosas valiosas que para los indígenas tenían mucho, mucho valor. Y entonces es ahí después cuando Cortés hace que, ahora sí, ¿qué sigue? Después de que Cortés forma alianza con los totonacas, después de que los totonacas les dan riquezas a los españoles, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, esos que no han participado, ¿ahora? La 3. Cortés envía una embajada a España para justificar sus acciones. Muy bien, Diego. Número 5, le ponemos a Cortés envió una embajada a España para justificar sus acciones. Esa embajada que envía a España obviamente iba llena de algunas riquezas que había recibido. ¿Ok? Ahora, ya que recibe riquezas Cortés, ya que envía una embajada para justificar sus acciones, ¿qué paso seguimos para los de casa? Esto es para los de casa, me toca a ellos. ¿Qué sigue? ¿Dónde ponemos el paso número 6? Después de que Cortés envió una embajada a España. Dime, Abner. Podría ser la de Cortés con la Malinche que le fue regalada. Cortés conoció la Malinche que le fue regalada. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Excelente, Abner. Le ponemos entonces el número 6. Cortés conoció la Malinche que le fue regalada. Ya habíamos hablado del papel de esta mujer en el proceso de conquista. Hablaba maya, hablaba náhuatl, que eran las dos lenguas indígenas más habladas por los grupos mesoamericanos. Luego, ya no le sigo porque es la que sigue. ¿Qué pasa después de que Cortés recibe a la Malinche? ¿Qué pasa, Gael? La Malinche aprendió a hablar español y se convirtió en la traductora y asesora de Cortés. Así es, la Malinche aprendió a hablar español y se convierte en la traductora y asesora de Hernán Cortés. Le vamos a poner el número 7. ¿Y la otra por qué no? La Malinche se convirtió en la traductora, asesora. La Malinche le decía cómo eran las tradiciones, cómo eran las costumbres de los grupos mesoamericanos.
le traducía todo lo que Cortés quería dirigirse a ellos o lo que ellos le dirigían hacia los españoles. Se convirtió sumamente importante para Cortés. Y la última, el último hecho, Cortés forma alianza con los tlaxcaltecas. ¿Okay? Número 8, la alianza con los tlaxcaltecas. Recuerden que los tlaxcaltecas eran uno de muchos grupos indígenas mesoamericanos que tenían un pleito contra los mexicas o aztecas. Recuerden que los aztecas no eran muy queridos porque dominaba a otros grupos indígenas, los hacía que le pagaran tributo, entonces no estaban contentos con ellos. Y cuando tuvieron esos indígenas que no estaban contentos con los mexicas, con los españoles les ofrecieron una alianza para juntos llegar a Tenochtitlán y juntos, en caso de que existiera la guerra, poder pelear, ¿no? Y así fue como sucedió. Recuerden que los españoles eran muy pocos españoles. Hablábamos en clases pasadas de aproximadamente de 300 a 500 hombres más o menos, algunos arcabuces, que era el arma de fuego, el uso del caballo, los barcos, cañones. Con eso no podía derrotar un imperio tan grande como lo eran los aztecas, pero con las alianzas ya vimos que sí lo iban a lograr. ¿Ok? Nada más para confirmar el orden, cómo quedaron, para que en su cuaderno quede la actividad correcta, de arriba hacia abajo: 6, 3, 5, 7, 2, 4, 1 y 8. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿En casa? ¿Alguna duda, pregunta? Perfecto. Ok, siguiente parte de la actividad. Si les queda espacio en la misma hoja, pueden continuar ahí. Si no, hay que pasarnos a la siguiente hoja. Le ponemos la fecha corta del día de hoy. Son 4 preguntas, las cuales vamos también a ir respondiendo entre todos. Vamos a ir anotando pregunta y luego respondemos, y luego vamos a la pregunta y luego respondemos, ¿ok? Anoten la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿por qué fue tan importante la colaboración de la Malinche en el proceso de la conquista? Les doy tiempo para que anoten la pregunta. Nada más la primera. Ok, la primera pregunta la vuelvo a repetir. ¿Por qué fue tan importante la colaboración de la Malinche en el proceso de conquista? En sus propias palabras, ya estudiamos todo lo que hizo esta mujer indígena que fue regalada a Hernán Cortés. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué consideran que es tan importante todo esto? Juan Antonio y luego Zavala, igual en casa levantando su mano si quieren participar. Porque le traducía todo Cortés. ¿Por qué más digo? Lo mismo, le traducía todo. ¿Qué más? Porque sin ella no había manera de comunicarse bien. Ok, no había manera de comunicarse bien. Abner. Porque le hacía mucha compañía y porque sabía 3 idiomas, creo. Ok, le hacía compañía, sabía las 3 lenguas, náhuatl, maya, y aprendió el español. ¿Qué más, Jordi? Ah, también porque hablaba español. Posiblemente si con la ayuda de ella se pudo hacer más corto en la guerra. Así es. Isabela, ¿qué más? Pues gracias a ella pudo comunicarse con los indígenas, pero ella también le ofreció como el conocimiento acerca de la cultura de dichos indígenas y pues eso le ayudó a él. Y él también le dio conocimiento sobre cómo eran las culturas indígenas. Cael, ¿qué más? Con los conocimientos se evitó guerras y formaron alianzas. Sí. Quizás no evitó todas las guerras, pero sí seguramente hubiera sido más violenta la conquista si no hubiera sido por la participación de la Malinche, y seguramente hubiera sido más largo el proceso de conquista, ¿no? Entonces, ahí con sus propias palabras, en base a lo que hemos escuchado en las respuestas de sus compañeros de aquí o de casa, pongan su propia respuesta. En sí tiene que estar orientada: ¿les servía de traductora? ¿Les servía de asesora? ¿Ayudó en el proceso de conquista que no fuera tan violenta? ¿Ayudó a que los españoles conocían cómo se manejaban la política, cómo se manejaban las tradiciones y las costumbres indígenas? Entonces, en base a eso que escucharon, anoten su propia respuesta. ¿Ok?
Una vez que ya contestamos la primera pregunta, vamos anotando también la segunda pregunta. Dejamos pasar un renglón para que no quede todo amontonado. Recuerden utilizar el color para la respuesta, ya sea que la escriban con color, la subrayen o pongan una viñeta por lo menos, que se distinga cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Segunda pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre la forma de hacer la guerra de españoles y la de los indígenas? Anótela, por favor. Ok, segunda pregunta dice, ¿cuál fue la diferencia entre la forma de hacer la guerra de los españoles y la de los indígenas? ¿Se recuerdan? Cuando vimos esta parte del tema, mencionamos que los indígenas se vieron sorprendidos por los españoles por la forma en la que los españoles los atacaban. ¿Cuál era esa forma? ¿Qué recuerdas sobre eso? Los españoles atacaban en la noche y los indígenas estaban acostumbrados a hacerlo. Así es. ¿Qué más ahora? Pues decía que los españoles decían, de aquí llega y de frente y los españoles. Así es. Si se acuerdan, platicamos aquí en clase que normalmente los indígenas que sí peleaban constantemente, había guerras entre grupos indígenas mesoamericanos, ellos tenían cierto honor, por así decirlo, su tradición o su costumbre de pelea era, lo hacían en ciertas temporadas, lo hacían con el sol, a la luz del día. En cambio, en varias ocasiones los españoles, varias de sus masacres o matanzas que hicieron contra grupos indígenas, las hacían de noche, las hacían por las espaldas, por así decirlo. Podemos pensar, ¿es que era parte de una estrategia? Pues sí, pero los indígenas no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y entonces eso fue lo que cada vez fue debilitando más a los grupos indígenas mesoamericanos. Entonces vamos a poner como de respuesta, ¿cuál es la diferencia entre la forma de hacer la guerra de los españoles y los indígenas? Los españoles tenían otro tipo de estrategia. Normalmente se atacaban de noche o atacaban por las espaldas, cosa que los indígenas no estaban acostumbrados. ¿Okay? En base a esto que escucharon, también con sus propias palabras, pongan su propia respuesta. Pero que esté orientada a esto que acabamos de decir. Los atacaban de noche, los atacaban por las espaldas, tenían una estrategia diferente, ¿no? Que para los indígenas no eran honorables, por así decirlo. Vamos anotando la tercera pregunta. ¿Cómo estaba conformado el ejército que derrotó a los mexicas? Antes de que anoten la pregunta, vamos a responderla. ¿Sí? ¿Cómo estaba conformado el ejército de los españoles? Aparte de los españoles, ¿quién más estaba en su ejército? Ahorita en la actividad anterior mencionamos a dos de sus aliados. ¿Esta se la dejamos a alguien de casa? A ver, estos que no han participado, ¿por quién estaba conformado el ejército de los españoles? Aparte, obviamente, de los españoles. En la actividad pasada mencionamos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes, Isabela? Los tlaxcaltecas y los totonacas. ¿Los quiénes, perdón? Los tlaxcaltecas y los totonacas. Sí es. Los españoles tenían principalmente dos grupos indígenas aliados. Los tlaxcaltecas y los totonacas. Entonces vamos a poner aquí cómo estaba conformado el ejército que derrotó a los mexicas. Ponemos por los españoles, por los tlaxcaltecas y los totonacas. Esa es la respuesta a la tercera pregunta. Ok, cuarta pregunta y última. Dice, ¿qué siguió después de la conquista de México Tenochtitlan? Recuerden que esto se da en el año de 1521, cuando ya los españoles logran derrotar al último de los emperadores de los aztecas, el cual era Cuauhtémoc, que recuerdan cuando trabajamos con la lámina, mirábamos que había sido torturado para que dijera dónde resguardaban los tesoros los aztecas. ¿Se acuerdan de la imagen que le estaban haciendo? ¿Qué le estaban haciendo en la imagen? ¿Qué era? Quemándole los pies, ¿no? Que es parte de los castigos que los españoles hicieron con Cuauhtémoc. A partir de 1521, entonces, va a comenzar la dominación de los españoles, la cual duraría
300 años. Por 300 años nuestro país estuvo dominado por los españoles. Va a comenzar un cambio radical en todo, va a empezar a cambiar las tradiciones, van a cambiar las costumbres, van a cambiar la gastronomía, va a cambiar el idioma, la forma de vestir, van a surgir nuevas razas, ¿sí? Va a empezar una mezcla racial entre los españoles y los indígenas, van a empezar a formar hijos, familias entre ellos, va a salir la raza criolla o mestiza de la cual la mayoría de nosotros provenimos. Entonces hubo un cambio en todos esos aspectos. Entonces, en base a esto que acabo de comentar, ¿qué siguió después de la conquista? ¿Qué podríamos poner como respuesta? En base a lo que acabo de decir. Cambios radicales. Para no ser tan nada más cortito de cambios radicales, cambios en la cultura, vayan escribiendo, cambios en la cultura. Ahí en cultura pues se engloba muchas cosas, ¿no? ¿Qué sería parte de la cultura? Yo mencioné ahorita que cambió. Cambian las costumbres, aparición de nuevas razas, religión, exacto, la religión católica. Cambian las costumbres, cambian la religión, la aparición de nuevas razas, el idioma, la comida cambió. A pesar de que decimos que ha cambiado, que cambió con el proceso de la conquista, sí hubo cosas que se conservaron. Hoy en día seguimos teniendo cosas que los indígenas tenían. Hemos hablado de tradiciones, por ejemplo, el Día de Muertos. Hemos hablado de alimentos que los indígenas consumían y que hoy se siguen consumiendo, el maíz, por ejemplo, o platillos típicos mexicanos como los tamales, por ejemplo, que también se consumían desde aquellas épocas. Incluso la lengua, aunque hoy pocas personas hablan náhuatl en nuestro país, aún se sigue conservando en algunas regiones de México, y nosotros en nuestra lengua, al momento de hablar en español, tenemos palabras que son de origen indígena o en náhuatl, que a lo mejor no sabemos que son de ese origen. Nombres propios como Xochitl, por ejemplo, mencionamos lugares como Xcaret, por ejemplo, que es un lugar también un nombre, eso está más relacionado con el maya. La palabra molcajete, que es un instrumento de cocina que seguramente conocen y han utilizado. Guaraches, el tapete. Hay muchas palabras que tenemos en el español que mencionamos día tras día y que son de origen indígena, ¿no? Entonces no se acabaron totalmente. Prendas de vestir que también a veces utilizamos. Todavía no se ha muerto, por así decirlo, totalmente la cultura indígena en nuestro país. ¿Okay? Chicos, con esta cuarta pregunta vamos a terminar la clase del día de hoy. Para los que están aquí en el salón, ahorita paso por sus lugares para revisarles su trabajo. Para los que trabajaron en línea, todavía no hay que subir la evidencia a la plataforma. Con la actividad que vamos a hacer mañana, ahí vamos a subir todo completo. ¿Ok? Chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, eso sería todo lo de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.